Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes por unirse a este webinar sobre oportunidades de inversión en Estados Unidos, implicaciones legales y fiscales. Em, Tenemos la participación de nuestros expertos este día y vamos a poder escuchar de Karina Rodríguez, la presidenta de Exfinia Financial Services. Se graduó del Instituto Tecnológico de Monterrey como contador público con especialización en finanzas internacionales. Empezó su carrera en finanzas hace 28 años y en Estados Unidos hace 26 años, trabajando para una consultoría de ingeniería financiera llamada Profit, localizada en Monterrey. Posteriormente trabajó en una casa de bolsa en The Woodlands, Texas, ofreciendo asesoría financiera a clientes de alto patrimonio en Latinoamérica, Suiza y Estados Unidos. En el año del 2015 se independiza para crear Exfinia Financial Services. La habilidad de Karina para establecer negocios y relaciones personales es una de las principales fortalezas del equipo ejecutivo de Exfinia Financial Services. Adelante, Karina. Bienvenida. Muchas gracias, Alberto. Gracias por la presentación. Y bueno, esperamos que toda esta información que se les va a presentar sea de su utilidad. Y bueno, vamos a empezar. Les cuento un poco de la historia de Exfinia. Tenemos presencia en Houston, están nuestras oficinas principales. Tenemos presencia en México, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, España y Perú. ¿Por qué debemos de diversificar los activos? Yo ahorita les voy a hablar de las diferentes opciones de inversión aquí en Estados Unidos. Y ahorita mis colegas, el abogado Rubén y el contador Mario, ellos les van a hablar de temas legales y de temas fiscales. ¿Por qué es importante diversificar los activos? Bueno, porque reducimos el riesgo al distribuir en diferentes activos, diferentes inversiones, diferentes países, ¿no? Diferentes industrias. Con esto también aprovechamos diferentes oportunidades que pueden tener en diferentes áreas económicas. Nos protegemos contra la volatilidad. Hay diferencias entre el sistema financiero de México y de Estados Unidos. Esto también aplica para los sistemas financieros de Latinoamérica, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, el uso del crédito es mucho más común y accesible debido a las tasas de interés que en México o en otros países. Hay dos tipos de crédito, el tipo revolvente y el de largo plazo. También en las planeaciones financieras es importante considerar los impuestos. Aquí en Estados Unidos hay una regulación financiera mucho más compleja y el sistema tributario en realidad es más complejo con tasas progresivas, mientras que en México a veces se han implementado medidas para simplificar el sistema fiscal. Ahorita me voy a enfocar en los instrumentos respaldados por bienes raíces. Vemos que hay mucho interés en nuestros clientes de Latinoamérica en invertir en bienes inmuebles. ¿Por qué sugerimos invertir en Texas? Bueno, Texas es uno de los estados más grandes de Estados Unidos, está muy cerca de Latinoamérica. Tenemos mucha inversión en Texas, no solamente de Latinoamérica, de Europa, de Asia, e inclusive de otros estados de Estados Unidos, porque aquí, al ser el estado más grande, el terreno es mucho más accesible y el costo de vida es mucho más barato. Además, tenemos ventajas fiscales. En Texas no existe impuesto estatal, solamente existe impuesto federal. Por eso es que ahora, por ejemplo, todas las compañías de tecnología que antes estaban en California, Silicon Valley, ahora está en Austin, Texas, por todas las ventajas fiscales que ofrece el Estado, ¿no? ¿Por qué en Houston precisamente ahorita? Nosotros hemos trabajado en proyectos en Houston, Austin, Dallas o San Antonio, pero ¿por qué Houston? En estos momentos, Houston, bueno, tiene uno de los puertos comerciales más importantes del país, tiene una proximidad con el Canal de Panamá y por eso es fácilmente traspasar mercancía del Pacífico al Atlántico o viceversa. Tiene un mercado de mucho crecimiento, estable y predecible, el de bienes raíces. Es la ciudad petrolera más importante del país. También es una de las 10 ciudades más atractivas para inversión inmobiliaria en Estados Unidos y tenemos el centro médico más grande del mundo.
también tenemos el área aeroespacial aquí en la ciudad. Entonces, hay muchas razones por las cuales Houston está trayendo mucha inversión, mucho crecimiento, se requiere mucha vivienda, mucha inversión. Vamos a hablar ahora sobre el impuesto de herencia, que esto aplica para las personas que son extranjeras, aun si vivan o no vivan en Estados Unidos, si no son residentes o ciudadanos de Estados Unidos, les aplica el impuesto de herencia. Ahorita va a hablar un poco más a detalle el abogado Rubén acerca de estrategias que se pueden utilizar para mitigar el impuesto de herencia. Pero vamos a un ejemplo muy sencillo. Vamos a asumir que una persona compra una propiedad, un bien inmueble, por $350,000. Es una pareja de extranjeros. 20, 30 años adelante, esa propiedad se aprecia y ahora vale $1 millón. No es nada raro, nada fuera de lo común que las propiedades aquí se aprecien. Si esta pareja de extranjeros fallece, sus herederos tienen 9 meses para pagar 40% sobre el impuesto de herencia. Y es 40% sobre el valor actual de lo que ellos heredan. ¿Okay? Muchas veces no sabemos que existe este tipo de impuesto porque los que somos ciudadanos o residentes de Estados Unidos podemos heredar más de $13 millones sin tener impuesto de herencia. Las personas que son extranjeras solamente tienen una exclusión de $60,000. Muchas personas piensan que si compran la propiedad a través de una corporación, a través de una LLC, ya no van a tener el tema de impuesto de herencia. La creación de la LLC funciona muy bien para el tema de responsabilidad limitada, ¿no? Para proteger el resto de sus activos. Pero para el impuesto de herencia, igual, las personas, sus beneficiarios, van a heredar esa LLC. Adentro de esa LLC está la propiedad que ahora vale $1 millón y a nivel de LLC van a tener que pagar el impuesto de herencia. Entonces, para ponerlo en números, heredan $1 millón, tienen una exclusión de $60,000, tienen 9 meses para pagar el 40% de $940,000, o sea, $376,000 de impuestos se tienen que pagar. ¿Qué pasa si no hay una planeación? Si no hay una planeación, bueno, existen personas que se dedican a buscar este tipo de oportunidades, inversionistas en bienes inmuebles. Toda esta información es pública, sobre todo si no hay una planeación, si no se puso todo dentro de un fideicomiso, que ahorita el abogado Rubén les va a hablar de esto. Todo esto es información pública. Nosotros podemos saber qué heredó, quién, qué monto, qué día. Entonces, estas personas que están buscando estas oportunidades en bienes raíces, se dan cuenta qué pasa si estas personas que heredaron esta propiedad han pasado 7 meses, no han pagado el impuesto de herencia, ellos deducen que no hay liquidez. Y entonces van y les ofrecen por esa propiedad pagarla en efectivo, se las compran por, un ejemplo, $600,000 y terminan malbaratándola, porque es eso, o pueden inclusive llegar a perder la propiedad si no pagan el impuesto de herencia. Entonces, malbaratan la propiedad, igualito tienen que pagar los $376,000 del impuesto de herencia porque al fisco no le importa cómo vendiste esa propiedad. Ellos lo que ven es lo que valía la propiedad del día que le heredaste. Y ellos tienen que recibir sus impuestos sobre ese $1 millón. Entonces, les vienen quedando $224,000 que ahí perdieron mucho dinero porque ni siquiera recuperaron los $350,000 iniciales que habían invertido sus padres, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Una estrategia muy sencilla es darles protección, darles un seguro de vida. En ese caso, yo hubiera calculado que el impuesto de herencia iba a ser alrededor de $400,000 a esas personas cuando compran la propiedad. Se les hace un seguro de vida por $400,000 para que en el momento que fallezcan sus hijos reciben estos $400,000 libres de impuestos y entonces con eso pagan el impuesto de herencia y ya les queda la propiedad libre. Hay maneras de solucionar este tema de impuesto de herencia y hay maneras de invertir en bienes inmuebles sin tener las implicaciones del impuesto de herencia. Y ahorita les voy a hablar de algunas de esas opciones. Las dos opciones son préstamos privados y desarrollo residencial. Ahorita vamos a hablar primero de préstamos privados.
Ustedes saben que existen inversionistas en bienes inmuebles que compran propiedades, las arreglan y las revenden o se las quedan para renta. Estas personas muy comúnmente las conocemos como flippers. Estas personas o desarrolladores casi siempre tienen todo su dinero invertido en bienes inmuebles y muy pocas veces tienen liquidez para adquirir nuevos bienes inmuebles que se les están presentando, estas nuevas oportunidades. Entonces van con estas compañías de préstamos privados y le solicitan un préstamo dando una propiedad como garantía, como colateral. Esta compañía de préstamos privados manda un perito evaluador independiente para verificar el valor de la propiedad y les presta entre el 50 al 70% de ese valor para estar protegidos. Por otro lado, llegan clientes con liquidez y dicen, yo quiero poner a trabajar mi dinero. Entonces le hacen un préstamo a esta compañía de préstamos privados que les asigna como colateral el inmueble que dejó como garantía el desarrollador. Así su dinero está respaldado por bienes inmuebles. Ustedes aquí no tienen el tema de impuesto de herencia porque tienen el bien inmueble como respaldo, mas no son dueños del bien inmueble. Están actuando como lenders, no como inversionistas, como prestamistas o como inversionistas. Entonces, estas son inversiones a corto plazo respaldadas por bienes inmuebles. ¿Cómo funciona este programa? Aquí esto es súper sencillo, es para fondo de emergencia, para dinero que quieren líquido, para pagar impuestos, etc. La inversión puede ser desde $10,000 en adelante hasta el monto que quieran. Los intereses se les pagan mensualmente en su cuenta de banco y el plazo son solamente 6 meses. A partir de los 6 meses, en cualquier momento pueden solicitar su dinero, solamente tienen que dar 90 días de aviso para que el dinero esté líquido. Es más, si su dinero lo van a necesitar en el mes 6, en el mes 3 lo pueden pedir para que en el mes 6 el dinero esté disponible. Entonces, y estas son las tasas de interés, dependiendo del monto que inviertan, de $100,000 en adelante es el 7%, que son tasas muy buenas que se les pagan rendimientos fijos preestablecidos, respaldados por bienes inmuebles y son inversiones a corto plazo. Los proyectos duran entre 6 a 24 meses, pero su compromiso son solo 6 meses. Mientras dejen el dinero invertido, se les siguen pagando los intereses mensualmente y si lo quieren retirar, en cualquier momento pueden hacerlo, una vez que cumplan el plazo, solamente dando los 90 días de aviso. Ahora vamos a pasar al desarrollo residencial. Aquí nos enfocamos en un tipo de proyecto muy específico. Son desarrollos de fraccionamientos cerrados de townhomes con un precio de venta final al público entre $300,000 y $400,000, todos en el primer cuadro de la ciudad. ¿Por qué este tipo de proyectos? ¿Por qué este tipo de inversiones? Porque es el tipo de propiedad nueva, más económica que pueden comprar en el primer cuadro de la ciudad y por lo tanto tiene mucha revolvencia. Lo buscan profesionistas jóvenes, parejas sin hijos, los que llamamos empty nesters, personas que ya sus hijos se fueron a la universidad y no quieren su casa grande del suburbio, o inversionistas que los compran para rentarlos, bueno, o diferentes personas que compran este tipo de propiedades. Siempre están teniendo revolvencia, aún en un desaceleramiento de la economía. Este tipo de propiedades siempre se están moviendo. ¿Cómo funciona este programa? Bueno, ustedes invierten con los desarrolladores desde el día 1. Si ustedes, por ejemplo, invierten $100,000, desde el día 1 se les asignan terrenos de ese proyecto que valen $100,000. Obviamente ese terreno no va a ser más que aumentar en valor conforme la construcción avanza. Una vez que se construyen y se venden las propiedades, ese dinero se les reembolsa. Ustedes tienen 4 niveles de protección. Desde el día 1 tienen el terreno que respalda el dinero y como les dije, ese terreno no va a ser más que apreciarse conforme avanza la construcción. Segundo nivel de protección, les dan un promissory note, que es un documento legal muy fuerte aquí en Estados Unidos, en donde los constructores les firman el monto que ustedes invirtieron y la tasa de interés que les van a pagar. Tercero, les dan como garantía los activos de la empresa constructora. Y hasta ahí es el estándar de la industria. Nuestros abogados, que se especializan en litigio en bienes raíces, además negociaron una garantía personal de los socios de la constructora. Entonces le están dando además el patrimonio personal, garantizando su dinero. Estos proyectos, como tienen mucha revolvencia,
Lo que nosotros negociamos con los grupos constructores es que si se llega a terminar y a vender el proyecto, por ejemplo, en menos de 12 meses, en este ejemplo en 10 meses, a ustedes les van a devolver el dinero en 10 meses, pero les van a pagar los intereses de los 12 meses completos, como si el dinero hubiera estado invertido los 12 meses completos. Si el dinero, el proyecto tomó 18 meses, entonces se les va a devolver el dinero en el mes 18, pagándole los intereses de los 18 meses que el dinero estuvo invertido. Los proyectos tienen una duración máxima de 24 meses. Entonces, el monto inicial puede ser desde $50,000 hasta el monto que gusten. El capital se devuelve cuando se venden las residencias. Los intereses se pagan al final, cuando se termine el proyecto, ¿ok? Y se les garantizan los 12 meses de intereses. Aquí están las tasas, empiezan desde el 8% en $50,000 y llegan hasta el 14% cuando se invierten $5 millones o más. Entonces, hay muchas opciones, hay muchos niveles, y lo bueno de estos dos programas es que, como les dije, no tienen el tema de impuesto de herencia porque tienen los proyectos respaldando su dinero, más no son dueños del bien inmueble y por lo tanto no tienen el tema de impuesto de herencia. Por otro lado, estos programas les toman en cuenta todo el monto invertido en el programa. Es decir, si empiezan con $50,000 al 8%, ese dinero se va a quedar fijo. Pero si unos meses después tienen otros $50,000, entonces los segundos $50,000 van a entrar al 9%. Los primeros se quedan al 8%, pero los segundos entran al 9%. Y así sucesivamente les van a tomar en cuenta el monto total invertido. Permítanme un segundito. Ok. Hay otras opciones en donde el inversionista quiere invertir en conjunto con el constructor. Aquí ya sí aplica el impuesto de herencia porque ustedes ya entran como inversionistas, no como prestamistas. El mínimo de inversión son $500,000, no hay un rendimiento fijo preestablecido. Ustedes van a correr el riesgo y van a participar de todas las utilidades con el constructor. En los otros dos programas anteriores, no. Todo el riesgo lo corría el constructor. Ustedes reciben rendimientos fijos preestablecidos. En estos, aquí participan de toda la utilidad y del riesgo con el constructor. También hay clientes que dicen, yo quiero ser dueño de mi propio proyecto. Entonces, les armamos un equipo de trabajo en donde ustedes tienen su agente de bienes raíces, compran su terreno, todo está a su nombre. Nosotros, los constructores solamente los contratan para que les desarrollen el proyecto e inclusive hay opciones de financiamiento para personas extranjeras, si se cumplen ciertos requisitos. Entonces, ustedes compran el terreno, la utilidad del riesgo es 100% de ustedes, existe la posibilidad de financiamiento y los rendimientos históricos son de 2 dígitos. Ya cuando estamos hablando de cifras arriba de $1 millón, entonces ya puede haber inversiones en parques industriales, bodegas, edificios multifamiliares, proyectos comerciales. Las áreas de oportunidad, como les mencioné, nosotros nos especializamos en Texas porque es un estado muy estable en cuanto a los bienes raíces, crecen gradualmente, pero no tienen tanta volatilidad como pudieran tener otros estados como California, Florida, Nueva York u otros. Entonces, hemos tenido proyectos en Houston, Dallas, Austin, San Antonio. La experiencia de los grupos constructores con los que trabajamos tiene que tener una amplia experiencia en desarrollo de terrenos, remodelación y construcción de vivienda, compra y venta de edificios multifamiliares, gestión y reventa, desarrollo de subdivisión residencial. Tienen que tener por lo menos 30 años de experiencia. Algunos han operado en Estados Unidos y en México. Tienen que tener por lo menos $100 millones en transacciones históricas y por lo menos 500 transacciones históricas residenciales y comerciales. Esto es en cuanto a bienes raíces, ¿no? En general, nosotros ofrecemos muchos más servicios, desde ahorros para el retiro,
ahorros para educación, planeación para empresarios, seguros de vida, de incapacidad, de enfermedades a largo plazo, seguros de salud internacionales, de viaje e instrumentos, lo que vimos, los instrumentos respaldados por bienes raíces. Muchas personas que viven en el extranjero no se dan cuenta que aquí, aunque nunca hayan trabajado ni vivido en Estados Unidos, pueden crearse un plan de retiro, pueden crearse un ingreso de por vida, pueden crear educación para sus hijos, invertir en muchos, muchos instrumentos. Cuando nosotros hacemos un plan financiero completo que se comprende del área de protección, manejo de deuda, fondo de emergencia y estrategias de inversión. ¿Cuáles son las ventajas que tienen de trabajar con Exfinia? Bueno, nosotros somos independientes, tenemos acceso aproximadamente al 65% de la industria financiera. ¿Y por qué deliberadamente al 65%? Porque solamente trabajamos con compañías que tengan acceso de A plus para arriba. No trabajamos con compañías chiquitas. Entonces vamos a buscar dentro de esas empresas cuáles son las mejores opciones para ustedes y eso es lo que vamos a recomendar. Hay una transparencia total. A nosotros jamás nos entregan $1. El dinero se invierte directamente de su cuenta a estas instituciones financieras. Muchas de ellas tienen más de 100 años de existir. Ustedes tienen acceso a su cuenta en línea, acceso a sus estados de cuenta, los números 800 de la empresa. Exfinia es solo el cerebro que les genera el plan financiero y que les está dando el servicio año por año. Nuestros proveedores nos compensan, no ustedes directamente. Además, nosotros tenemos una responsabilidad fiduciaria. ¿Qué quiere decir esto? Que ante todo tenemos que poner los intereses del cliente. Estamos licenciados, domiciliados y regulados en Estados Unidos. Y a través de nosotros, los clientes extranjeros pueden tener acceso a los mismos productos financieros que tienen acceso ciudadanos y residentes de Estados Unidos. Aquí está nuestra información de contacto. Y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan. Al final de la sesión, después de que terminen los otros dos expositores, vamos a tener un breve espacio para preguntas y respuestas. Y bueno, por haber asistido a este webinar, les vamos a ofrecer una consulta de planificación financiera completa, sin costo alguno, a las personas que se comuniquen y que agenden reunión con nosotros en las próximas 2 semanas. Muchas gracias por su atención. Estamos a la orden. Muchas gracias, Karina. Sigue el turno para el abogado Rubén Flores Jr., es el presidente de The Flores Group y él tiene más de 35 años de experiencia en asuntos tributarios y comerciales, con un título de Administración de Empresas, una maestría en Contaduría Pública en Tributación y un Juris Doctor. Se especializa en negocios nacionales e internacionales, incluida la formación de estructuras corporativas internacionales, adquisiciones y fusiones entre empresas estadounidenses y extranjeras, planeación tributaria internacional para inversionistas extranjeros y planeación patrimonial tanto para estadounidenses como para personas en el extranjero. Eh, Rubén, bienvenido. Adelante. Pues muchísimas gracias. Y gracias a Karina, fue una excelente presentación, muy interesante. Lo que propone, ni yo 2 años en los Estados Unidos conocía de algunos de esos productos. Me hace que son muy, muy interesantes para cualquier extranjero, pero especialmente para los extranjeros de México, ¿verdad? Que no conocen o están buscando mejor oportunidades. Bueno. A lo que me voy a dedicar yo es ver los aspectos legales y fiscales de invertir o de hacer negocios en los Estados Unidos. Mira, la forma legal de invertir y hacer negocios es muy importante porque va a determinar las implicaciones y las consecuencias fiscales y patrimoniales aquí en los Estados Unidos. Si yo decido invertir como persona física o como una C Corporation o como un trust, los efectos fiscales son completamente distintos. Entonces hay que entender muy bien ese aspecto. En esta presentación no es súper técnica, pero creo que sí les da una idea de qué son esas diferencias importantes. Además, también se debe de analizar con cuidado la mejor forma legal para su inversión y su negocio. Unas empresas brindan más protección patrimonial que otras. Ahorita vamos a ver, unas figuras legales protegen a los accionistas, otras no,
otras protegen al capital y otras no. Importante entender también ese aspecto y lo voy a mencionar en la presentación. Por eso el último punto que les comento aquí es si se requiere un abogado para ese tipo de planeación, porque no nomás es lo fiscal, es lo legal, lo patrimonial que se debe de planear y contemplar en la estructura. Aquí son 5 formas de poder operar en los Estados Unidos. Hay más, muchísimas más, pero creo que son las más famosas o las más popular y las más común para extranjeros. Operar como una corporation, operar como un partnership, operar como una limited liability company o como persona física o como un trust, un fideicomiso. Entonces, nos vamos a meter en detalle de eso. Y como les comenté, esas figuras tienen diferentes consecuencias fiscales, patrimoniales y legales. Bueno, el enfoque de la presentación hoy es lo fiscal y un poco lo legal. Entonces, ahorita con la presentación que hizo Karina y lo que va a comentar a Mario, se van a meter ellos en mucho más detalle de las implicaciones fiscales. Sin embargo, yo quería mencionar algunas, nomás para ubicarnos, ¿verdad? ¿Qué son los impuestos más importantes aquí en los Estados Unidos? El primero, número uno, es el ISR, Impuesto sobre la Renta. Para personas físicas, tasa máxima, 37%. ISR para persona moral, el C Corp, el 21%. Si se fijan aquí hay una gran diferencia entre una C Corp, una persona moral, y la persona física. ¿Por qué? Por nuestro famoso presidente Donald Trump, que la reforma fiscal que él logró fue bajar las tasas al 21% a las empresas. Por la primera vez en la historia, las tasas de personas morales son menor que personas físicas. En toda mi carrera siempre era muchísimo más que la persona física. Ahora son menor. Impuesto de herencias y patrimoniales a tasa máxima del 40%. Ahorita vamos a ver cómo funciona eso. Impuestos estatales también. Muy importante dónde vas a ubicar tu empresa y dónde vas a hacer tu negocio. Por ejemplo, si vas a hacer negocios en Nueva York, nomás el del ISR te va a costar un 15% más. En California, un 10% más. Y en Texas, como lo mencionó Karina, cero. No tenemos impuestos sobre la renta a nivel estatal. Por esa razón, muchas empresas se están redomiciliando a Texas para aprovechar de esta tasa reducida, como es Apple, como es Tesla, etcétera. Impuesto de ventas, el sales tax. El sales tax, bueno, no tenemos IVA en los Estados Unidos. El más cercano al IVA es el sales tax. Y eso también depende mucho en qué estado soy ubicado y el tipo de negocio que estoy realizando. Porque normalmente es a vender producto al consumidor final donde se paga esta tasa. Eh, Texas igual es uno de los estados más bajos con ese impuesto, si van a estar vendiendo al público. Impuestos sobre propiedades, el catastral, es de un 2 al 3% en los Estados Unidos en general. En Texas es un 2, no es el más bajo ni el más alto. Entonces, al invertir en una propiedad, pues hay que considerar eso. Otra cosa muy importante es el impuesto que se llama FIRPTA. FIRPTA significa Foreign Investment Real Property Tax Act, que es un impuesto sobre bienes raíces o bienes inmuebles, a venderlo. Es un 15%, pero ojo, es un 15% sobre el precio bruto, no sobre la utilidad. Significa que si yo compro una propiedad, un inmueble, lo vendo y vendo en pérdida, como quiera me va a aplicar el 15% sobre el precio de venta. Entonces hay que planear también en ese impuesto usando diferentes figuras. Hay otros impuestos, nomás los más importantes para entenderlos mientras vemos las distintas opciones de operar en los Estados Unidos. Bueno, aquí, el primero que vamos a ver es persona física. ¿Qué tal si dice, no, pues yo quiero irme a los Estados Unidos, yo quiero invertir directamente, no quiero empresa, no quiero nada? Si ese es el caso, y me ha tocado clientes de ese tipo,
Entonces, definitivamente recomiendo que se compren un seguro, una póliza de seguro de vida, porque los impuestos son caritos. El ISR es el 37% a tasa máxima para una persona física, para ingresos ordinarios. Pero mira, el ISH de las herencias, tasa máxima el 40%. O vas a tener una estructura, una estrategia, o definitivamente vas a tener que comprar un seguro, por lo menos para darte la liquidez para poder pagar ese impuesto al momento de fallecer. Ahora, con persona física, la persona física tiene que cuidar mucho su residencia fiscal en los Estados Unidos. Así, en términos general, si estás presente más de 183 días, y hay diferentes formas de llegar a los 183. Hay una fórmula, hay días fijos, los últimos 3 años. No me quiero meterme en el detalle, pero si nomás se acuerdan de esa regla, que la estén vigilando, eso te puede convertir a un residente fiscal. ¿Qué significa si yo soy un residente fiscal de los Estados Unidos? Aunque no sea un residente legal, pero aunque no tenga la visa de inversionista de negocio, un residente fiscal pague el ISR de impuestos sobre sus ingresos globales. Globales, que significa que si un extranjero se viene a los Estados Unidos y se hace un residente fiscal, o con intención o sin intención, inmediatamente va a tener que informar, declarar y pagar impuestos sobre sus ingresos globales. Entonces, muy importante cuidar esa residencia. Ahora, si eres un residente extranjero, para impuestos, pagas el ISR solamente sobre los ingresos con fuente de riqueza en los Estados Unidos. Entonces, mucho cuidado. Nosotros en el despacho tenemos abogados migratorios. Siempre tratamos de coordinar muy bien la estrategia migratoria y la estrategia fiscal, o por lo menos implementarlo con cuidado. Porque si de repente una persona se hace un residente de los Estados Unidos, pues va a estar sujeto a este impuesto. Entonces, queremos que sea un residente extranjero hasta que ya implementemos toda su estrategia patrimonial para evitar este impuesto sobre el patrimonio. Ahora, dos aspectos legales muy importantes. Responsabilidad personal para el inversionista. Obviamente, como persona física, se van a ir contra la persona física si hay una demanda, una contingencia. Entonces, si es un negocio, una inversión de riesgo, entonces más vale una figura legal para darte más blindaje y protección. En caso de fallecimiento de una persona física, tenemos en los Estados Unidos el juicio de sucesión, lo que llamamos probate. Entonces, el probate es para cualquier persona que tiene patrimonio, bienes aquí en el estado y fallece. Hay que tramitar su testamento. Puede ser latoso, se puede llevar muchísimo tiempo, más si el testamento es del extranjero y falleció en los Estados Unidos, falleció en México. Hemos tenido problemas en el pasado. Lo más por esas dos razones, además de las fiscales, no recomendamos invertir como persona física. No, no se los hace favorable. Te puedes comprar seguros y puede ser lo que necesites, pero estos factores del juicio de sucesión, bastante complicado. La siguiente forma de operar son las famosas C Corporations. Todos conocemos de Corporation, Inc., Incorporated, etc. Son lo mismo, nomás diferentes términos. Ahora vemos que el ISR es el 21%. Es muy favorable a realizar negocios con una corporation. El 21% comparado con el 30 y el 35 en México. El 21 sale regalado. También hay impuestos estatales. Les mencioné de 0 en Texas y 15 en otras jurisdicciones. Muy importante dónde vas a dar de alta tu empresa y dónde vas a invertir. Otra cosa muy importante tiene que ver con los dividendos, porque va a haber utilidades en la empresa y yo quiero sacar esas utilidades. A sacar esas utilidades se llaman dividendos. Ahí las tasas pueden ser del 0 al 30% si no se estructura bien la empresa en los Estados Unidos. Por ejemplo, si hay tratados
fiscales entre Estados Unidos y ese país, la tasa puede salir a cero. Pero si estás usando una empresa de Panamá o Caimán, un paraíso fiscal, eso causa una retención del 30%. Entonces ahí vas a perder el beneficio de la corporation del 21%, porque ahora te va a costar el 51%. Entonces, cuidado, dónde das de alta tu empresa. En los Estados Unidos también tenemos impuestos sobre las utilidades acumuladas y pasivas, lo que le llaman Accumulated Earnings Tax and Passive Holding Companies. Es un impuesto adicional al 20%. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque es importante anotar que la corporación no es la mejor figura para inversiones pasivas. Me ha tocado clientes que vienen y usan una C Corp para invertir en ingresos pasivos y pues hay un tope, hay un límite de cuánto te permiten acumular en esas utilidades y qué actividades tienes. Entonces, normalmente el C Corp es bueno para una actividad empresarial, para real estate, para ese tipo de operación. Ahora número 4, algo favorable. La corporación no está sujeto a retenciones de oferta. Entonces, si la corporación invierte en inmueble en los Estados Unidos, no nos afecta el famoso impuesto del Foreign Investment Real Property Tax Act. Evitamos el 15% sobre la venta del inmueble. Ahorita voy a hablar más en detalle de cómo funciona el FIRPTA. Por una empresa extranjera, que es una empresa de México, de España, etcétera, viene el cliente y dice, no, yo no quiero una empresa americana, yo quiero ser una empresa mexicana, ¿verdad? Porque no quiero pagar impuestos en los Estados Unidos. Bueno, importante anotar también que una empresa extranjera que tiene establecimiento permanente en los Estados Unidos está sujeto a todos los impuestos que estamos mencionando, del 1 al 4. Porque tiene establecimiento permanente. Es un concepto de acuerdo con los tratados fiscales entre los Estados Unidos y países extranjeros. Entonces es importante reconocer que si tengo un lugar fijo, si tengo bodegas, si tengo oficinas, si tengo, etcétera, con una empresa extranjera, de veras no he logrado nada. Quizás hasta estoy en peor caso. Pero si hubiera usado una C Corporation. 6, responsabilidad limitada para los accionistas. Esa es una gran ventaja de la C Corp, ¿verdad? Que en caso de una contingencia, una demanda dentro de C Corp, no pueden demandar a los accionistas. Pero, ojo, número 7, sí hay responsabilidad personal del consejo. Entonces, cuando llega un cliente me dice, bueno, tengo una C Corporation y le pregunto, pues a ver, ¿quién es el presidente? Dice yo. Y el secretario, mi esposa, y tesorera, mi mamá. Le digo, pues es que no has logrado nada porque todo el consejo está en riesgo, ¿verdad? Si hay negligencia, o si hay un delito, etcétera. Por esa razón, esa es la gran desventaja de la C Corp. Y una de las razones de que ya no se están usando tanto como se usaban antes. Ahora la figura más, más común es la LLC, the Limited Liability Company. Vamos a ver por qué. Bueno, primero, el tratamiento fiscal de la LLC es opcional. Le llaman check the box. Yo puedo elegir el régimen fiscal que voy a estar sujeto. ¿Qué son las opciones que tengo? A, puedo elegir ser no transparente, significa ser una C Corporation, y pago ICR del 21%. O puedo elegir ser una empresa transparente y pago ISR de cero. Pues esa suena muy interesante. ¿Cómo es posible? Sí, las LLCs transparentes no pagan ISR, es a cero. Pero si elige check the box y elige ser transparente. Pero debemos entender un poquito mejor lo que es la LLC transparente. La LLC transparente dice no paga ISR. ¿Por qué? Dice IA. Dice ahí, los ingresos se atribuyen a los socios y ellos pagan el ISR a nivel de socio, que puede llegar hasta el 37. Entonces, a veces me llegan clientes y dicen, no, yo no pago impuestos, yo tengo una LLC.
Le digo, no, 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 señor, porque estás usando una LLC transparente. Todos los ingresos se atribuyen a ti. Las declaraciones, las informativas, todas las declaraciones. Entonces, de veras no has logrado nada con la LLC. Patrimonio se atribuye a los socios y pagan ISH, impuesto a las herencias, del 40%. Entonces, vemos que usar una LLC, pues puede ser fatal, porque se atribuyen los ingresos, se atribuye el patrimonio y voy a estar sujeto al ISR y al ISH, del 37 al 40%. Entonces hay que cuidado con las LLCs. Ahorita les voy a demostrar una estructura para poder usarlas en una forma efectiva. Ahora, número 5, si hay responsabilidad limitada para los members, son los accionistas. En una LLC se refiere como members. Entonces, si hay una demanda de contingencia, los members accionistas están protegidos. Pero número 6, hay responsabilidad personal para los managers. Entonces, los managers sí tienen que tener algo de cuidado, ¿verdad? En lo que están haciendo. Lo que no quieren es que cometan fraude o otro tipo de problemas. Entonces, alguien tiene que ser responsable por la empresa. Ahora vamos a ver las holdings de Canadá. Recientemente mucha gente me ha preguntado de las holdings de Canadá, queriendo usar esa holding, esa estructura para invertir en los Estados Unidos o X países. Es muy interesante la holding de Canadá. Primero, número uno, es una empresa transparente, flow through. Significa que los ingresos se atribuyen a los socios en Canadá. Canadá tiene un régimen territorial. ¿Qué significa eso? Significa que los ingresos que estás generando fuera de Canadá, pues Canadá no pagas impuestos. Canadá, el sistema territorial para esta empresa en particular, solamente los que son del territorio o fuente de riqueza de Canadá se declaran y se paga el impuesto. Pues entonces, nomás con esos dos, significa que puedo usar la empresa de Canadá para invertir y hacer negocios en otras jurisdicciones y generar ingresos en otras jurisdicciones y no pago impuestos. Es cierto, la empresa de Canadá. No paga ISR federal y estatal en los Estados Unidos, pero otra vez cuidado con el concepto de establecimiento permanente. No presenta declaración en los Estados Unidos si no tiene establecimiento permanente, que es muy fácil, tenemos que saber cómo. Los ingresos se atribuyen a los socios. 6, puede elegir ser no transparente en los Estados Unidos. Esta le llaman check the box. Ahora, eso está interesante, porque significa para efectos fiscales en Canadá es transparente. Para efectos fiscales en México es transparente. Pero para efectos fiscales en los Estados Unidos, si hago el check the box, no es transparente. Y eso me da protección del impuesto a las herencias y otros impuestos. Puedo yo elegir check the box y me convierto a es una C Corp extranjera. Y número 7, no está sujeto a impuesto a las herencias. Entonces, esta holding de Canadá es muy, muy común estos días para invertir. Pero vamos a ver la responsabilidad. La responsabilidad limitada para los limited partners. Lo que pasa es que en una empresa de Canadá hay dos clases de socios. Hay los socios limitados, limited partners, y hay los socios generales o ilimitados. Los limited partners, si hay una demanda, contingencia, etcétera, no se pueden ir contra los limited partners. El general partner es el que es responsable. Si hay una demanda, un litigio, una contingencia, él sí tiene que responder. Entonces aquí, ojo, cuidado, ¿quién es tu general partner? Igual, si llega un cliente y me dice, tengo un limited partnership y yo soy el general partner, le voy a decir, pues no estás protegido, ¿verdad? Ahí debemos usar una persona moral, una INCO, un tercero para ser el general partner, para darte esa protección.
Ahora, trust. Trust son figuras muy interesantes aquí en los Estados Unidos. Sí, en México les dicen que son fideicomisos, pero de veras el fideicomiso y el trust no tienen nada que ver, son completamente distintos en su forma de operar jurídicamente, etcétera. O sea, los trusts tienen más de 1000 años de historia operando. Entonces tienen mucho precedente y historia de cómo operan. Los fideicomisos de México creo que tienen un poquito más de 100 años. Entonces, sí hay mucha respaldo, mucha ley que nos dice clarito lo que es el trust. Bueno, primero, número uno, hay dos clases de trust. Hay revocable, revocable, y hay dos irrevocable. El revocable trust es transparente y no paga ISR. Los ingresos se atribuyen al grantor, que puede ser favorable en ciertos tipos de inversión. Un revocable trust. Igual para evitar el juicio de sucesión, para evitar probate, etcétera, para tener un plan sucesorio. El irrevocable trust es también muy interesante porque se considera un contribuyente de los Estados Unidos. Es un contribuyente, no es transparente. Paga ISR y presenta una declaración. Ahora, el foreign trust, cuando es un foreign trust, un trust extranjero, no se considera un residente o contribuyente de los Estados Unidos y está exento del ISR y del ISH. Significa que si yo puedo establecer un foreign trust en los Estados Unidos para invertir en la bolsa, en banco, etcétera, en otras inversiones pasivas, no voy a estar sujeto al ISR porque soy extranjero, es un extranjero, y el ISH está limitado porque el trust es la única figura que nos protege del impuesto de las herencias. Es la única figura. Entonces, por esa razón es muy popular y común usar ese tipo de figura. Ahora, número 6 y 7, responsabilidad limitada para los beneficiarios. Significa que si otra vez hay una demanda, una contingencia, etcétera, contra los beneficiarios, no pueden atacar el patrimonio del trust. Muchos utilizan esta figura para proteger el patrimonio de sus hijos, porque no quieren que los hijos vayan a tener un accidente, chocan un carro, se divorcian, etcétera. Todo lo que está en el trust está intocable. Y el trust es sagrado, más de 1000 años es sagrado. Lo que está en el trust, un trust bien hecho, protección patrimonial completa. Ahora, personal para el trustee. El trustee sí es responsable. Ahí se puede utilizar un banco, un financiero, pero también interesante en los Estados Unidos, uno puede ser trustee de su propio trust. A mucha gente le gusta eso porque evitas pues, el costo y la burocracia de contratar a un tercero. Si estás dispuesto a asumir esa responsabilidad personal. Pero si son inversiones pasivas, quizás el riesgo va a ser mínimo. Va a ser mínimo. Vamos a ver. Entonces, aquí unas gráficas muy rápido porque sé que mi tiempo ya se me va a acabar. Aquí hemos puse ejemplos, unas gráficas de las diferentes figuras de invertir y las consecuencias fiscales. También les comento, esas son reglas generales. Si hay un fiscalista, un abogado contador, va a decir, no, esto no, siempre hay excepciones, pero así les digo. Pero eso es así en lo general. Por ejemplo, persona física, se hace una inversión directa en algo. Pues sí va a estar sujeto al impuesto a la renta sobre los ingresos ordinarios, como un ingreso de una actividad empresarial, tasa máxima el 37. Si son ingresos pasivos, por los tratados que hay. Ese es para extranjeros, ¿verdad? Puede ser del 0 al 15% contratado. El impuesto sobre las herencias, el ISH, tasa máxima el 40% sobre el patrimonio que está dentro de los Estados Unidos. Y sí va a aplicar FIRPTA sobre los inmuebles que se invirtieron en los Estados Unidos. Aquí, otra vez, eso es muy súper general. Hay formas de evitarlo, hay excepciones, hay limitaciones. No es para que tengan más un feeling.
de qué implica esto. Ahora, ¿qué pasa si la persona física usa una LLC transparente? Francamente, si la persona física usa una LLC transparente, no logró nada. Eso es idéntico a una persona física. Paga el 37% sobre los ingresos ordinarios, puede invocar el tratado, paga impuestos a las herencias y sigue pagando oferta. Entonces, la LLC, en este caso, solita sí, de veras no se justifica. Ahora, ¿qué sucede si en vez de usar una LLC transparente, uso una LLC no transparente o una C Corporation? Bueno, aquí se puede reducir el impuesto de la renta del C Corp y de la LLC no transparente al 21%. Está muy interesante. Y el impuesto sobre las herencias sigue siendo el 40% sobre las acciones de la empresa. Las acciones de la empresa se consideran patrimonio dentro de los Estados Unidos y están sujetos a este impuesto. FIRPTA, FIRPTA no aplica a la corporación. La corporación no paga, no está sujeta a la retención del 15%. Pero si se venden las acciones de la empresa y si más del 50% de los activos son bienes raíces, aplica FIRPTA, el 15%. Entonces, cuidado cómo estructurar esto. Ok, ahora, ¿qué pasa si uso un trust irrevocable extranjero? Trust extranjero no residente, no se considera residente. Los ingresos ordinarios, una actividad empresarial, 37%. Los ingresos pasivos puede ser del 0 al 15%. Si voy a invertir en banco o bolsa o bonos, etcétera, pues sea hasta tasa cero. El ISH no aplica, no hay impuestos sobre las herencias. El trust es la única figura que nos permite evitar el impuesto de las herencias completamente. Pero sí está bien estructurado el trust. También, si no está bien estructurado el trust, al contrario, los puede poner más en riesgo. Y el FROTA sigue aplicando el 15% sobre el ingreso bruto de la venta del inmueble. Entonces, si vemos, ninguna de las figuras nos da una solución perfecta. Por eso combinamos las figuras. Cuando combinamos las figuras, logramos más beneficios fiscales. Entonces, ¿qué pasa si yo como persona física de extranjero establezco el trust para ser el dueño de mi C Corporation, de mi empresa transparente? Ese sí está interesante, porque mi ISR baja el 21%. El ISR del trust no aplica, no tiene ingreso. No hay impuesto sobre las herencias. No hay fruta, no hay fruta sobre el inmueble. Sí puede haber fruta sobre la venta de las acciones, solamente sobre la venta de las acciones. Pero vemos que logramos mucho más beneficio fiscal en esta estructura. Ahora, ¿qué pasa si en vez de usar un trust, uso mi holding de Canadá? Uso mi holding de Canadá para ser el dueño de mi C Corporation, de mi LLC. Otra vez, de C Corporation paga el 21%, Canadá no paga, no hay impuesto a las herencias, FIRPTA no aplica. Siempre vas a tener la problemática de las ventas de las acciones. Las ventas de las acciones de una empresa, si más del 50% son bienes inmuebles, aplica, aplica eso. Pero también les comento que hay una forma muy fácil de evitar ese 15% adicional. Ahora, ¿qué sucede si combino todas las empresas? Combino el trust, combino la holding de Canadá y combino mi C Corp. Sigo pagando el 21%, porque ese impuesto, como es una empresa americana normal, ese nunca me lo voy a evitar. Siempre voy a estar pagando el 21%. Pero con esto sí me quité, pero no hay impuesto en Canadá, el impuesto a la renta no aplica al trust, no hay impuesto a las herencias y no hay fruta a vender el inmueble. A mucha gente le gusta utilizar esta estructura para proyectos grandes, mayor. Digo, no lo recomiendo si van a comprar una casa, una propiedad, pero si ya están hablando de 1 millón, 2 millones de inmuebles, sí van a necesitar una estructura más sofisticada.
Y eso creo que es lo más sofisticado que se puede poner, porque estás hablando de tres figuras. En ese caso, se fijan que el trust es revocable. Ahora, el trust es revocable porque quiero evitar el juicio de sucesión. Esa es parte de mi planeación de sucesión. Canadá es transparente, territorial, no paga en Canadá, pero hago un check the box y elijo que sea una C Corporation para efectos fiscales en los Estados Unidos. Y la C Corp, la LC, es no transparente para pagar el 21. Entonces sé que es muchísima información. Aquí tienen mis datos, ¿verdad? Si quieren comunicar con nosotros, igual. Si quieren una consulta a todos los participantes de este evento, encantado de platicar con ustedes y a entender más su situación. Ahí tienen mi email, tienen las oficinas y cómo comunicarse conmigo. Pues con esto les doy muchas gracias a todos y a Karina. Espero que la presentación fue útil e interesante, y que tenga la oportunidad de platicar y conocer más con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Con el ánimo de avanzar, tenemos el tiempo un poquito apretado, pero vamos a escuchar de Mario García, es el presidente y CEO de MEG CPA LLC en Houston. Él es un contador fiscalista con más de 23 años de práctica sirviendo a clientes americanos e internacionales. Su experiencia incluye tiempo trabajando con despachos Big Four como despachos de mid-market, prestando servicios a corporativos y sus accionistas. El licenciado García tiene su propio despacho hace 3 años, presta servicios fiscales, contables y asesoría federal, estatal e internacional para corporaciones, partnerships, individuos, fideicomisos y patrimonios. El licenciado García asesora a sus clientes internacionales interesados en entrar al mercado americano con temas de preemigración, patrimonio fiscal, declaraciones, estructura de compañías, coordinación con abogados, contabilidades y asesoría día a día. Bienvenido, Mario, muchas gracias. Adelante. Listo, bueno, pues muchas gracias. Creo que mi presentación va a complementar también la que acaba de dar el colega Rubén Flores. Así que pues entremos en detalle. Hoy vamos a tratar de hablar sobre esos temas. ¿Qué es lo que hay que ver antes de inmigrar, antes de invertir en estos Estados Unidos? Como decía Rubén también, ¿qué es lo que quiere decir un residente como no residente? ¿Qué significa ser grabado sobre la base global de impuestos? También tocaremos temas sobre traspaso de herencias, cómo funcionan los impuestos sobre los negocios, qué tipo de impuestos aplica, y veremos un poco el mapa jurídico de Estados Unidos para ver cómo aplican los estados también a la fiscalización de cada compañía o individuo. Y por último, hablaremos un poco de esas personas que entran o tal vez ciudadanos que deciden dejar de ser residentes americanos, porque es muy común que las personas o contribuyentes entren, toman su green card y después deciden salir. Bueno, pues el primer punto, antes de decidirse a invertir o a emigrar a Estados Unidos, ¿qué habría que hacer? Bueno, primero que nada, siempre habría que prepararse para tratar de entender bien el mundo del contribuyente internacional en Estados Unidos, que se vuelve muy complicado. Hay que tener muy claro cómo está compuesto el patrimonio. Como decía a Rubén, para poder hacer una buena planeación hay que tomar en cuenta qué tipo de activos tienes dentro de tu patrimonio, dónde están ubicados. También el patrimonio incluye las relaciones familiares con hijos, padres, hermanos. También hay que tomar en cuenta cómo están estructurados por lo pronto las compañías, si tienen compañías ya en Estados Unidos o si tienen compañías incluso en los países de origen. Documentar la fuente de ingresos del contribuyente es súper importante para tratar de ver qué tipo de planeación, si se puede acelerar impuestos antes de entrar a Estados Unidos o diferir ingresos y acelerar deducciones también. Habría obviamente también que anticipar tiempos y asuntos y procesos de migración, coordinar con abogados, coordinar con financieros, coordinar con compañías, establecer cuentas de bancos.
Obviamente también anticipar, tener una buena idea antes de entrar a Estados Unidos, cuáles serán las obligaciones fiscales, qué obligaciones tendrá que cumplir en términos de impuestos sobre la renta, qué sería lo que es anualmente, qué tipo de impuestos estimados tendría que hacer. Como en México, acá también se tiene que hacer impuestos estimados cada 3 meses, dependiendo de la actividad de la persona o de la empresa. Obviamente consultar con el contador fiscalista para llevar el día a día de las cuentas contables para rastrear las utilidades o si es una inversión fuerte, bueno, pues cómo asignar el presupuesto para poder de que la inversión se esté llevando a cabo de una manera coordinada. Y por último, entrar a Estados Unidos no implica que dejas el mundo de tu país por la paz, ¿no? Sí, siempre hay que seguir coordinando con los asesores del país de origen. Por ejemplo, es común que coordinamos con contadores de México, de otros países, para asegurarnos de que estamos hablando el mismo idioma y llevamos el manejo contable y financiero de la mano. Igual coordinando con, por ejemplo, con abogados como Rubén, para asegurar que los temas legales, las transacciones, todo tiene una sustancia legal que sea respetada ante el fisco americano. Volviendo al tema sobre residencia, es súper importante siempre tener esto en el radar, porque fácilmente se puede salirse de la línea y disparar residencias cuando no se desean. Por ejemplo, si una persona tiene una residencia de Green Card, automáticamente se considera un residente americano. Así que esa persona tendría que declarar sobre sus impuestos globales. Ahora, si no tiene la Green Card y está entrando poco a poco a Estados Unidos, habría que tomar en cuenta, entrando un poquito más al detalle sobre el cálculo, los días que está entrando la persona durante el año presente, más los 2 años anteriores. Sin embargo, habría que ver si hay algún tipo de excepción que pueda calificarlo como no residente. En este caso, se podría utilizar el tratado entre el país de Estados Unidos con el país de origen, en caso de que aplique alguno. Aquí vemos que si volvemos a que si no es residente fiscal, bueno, pues entonces solamente va a gravar sobre el ingreso americano. Si en cambio si es residente, entonces tendría que grabar sobre los ingresos globales. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo aplica para el no residente? ¿Qué tipo de ingresos serían grabados hacia el no residente? Por ejemplo, ingresos de forma pasiva, como intereses, dividendos, esos estarían sujetos a una retención, salvo a que habría que aplicar un tratado para tratar de reducir la tasa de retención. En conjunto, también hay obligaciones en caso de que se entre la persona a trabajar a una filial que tenga en Estados Unidos. Es probable que esa persona también tenga que declarar dentro de Estados Unidos. Hay que tomar eso en cuenta. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, si la persona extranjera está invirtiendo, por ejemplo, en el caso que explicaba Karina, aquí puede aplicar el portafolio interest exception para que el interés que estén ganando no esté sujeto a la retención, que sale muy benéfico. Ahora, ganancias por venta de intangibles viene siendo este tipo de ingreso, que es en inglés, sus siglas en inglés es FEDAP, que viene siendo sujeto al 30%. Si, por ejemplo, el ingreso es por rentas del inmueble, bueno, en este también va a ser gravable. Sin embargo, se puede hacer elecciones para tratar de tomar deducciones y no tener que hacer la retención sobre la base bruta. En cambio, si tiene el extranjero una inversión en una sociedad como partnership, que en este caso viene siendo un transparente, y si esa compañía, que es un partnership, está ejerciendo una actividad empresarial y también tiene otro tipo de inversiones, pues habría que tomar en cuenta el tipo de ingreso que está generando ese partnership para entonces aplicarle la correcta tributación. Ahora, si la persona extranjera que no es residente, no es ciudadano, está entrando a Estados Unidos y llevando a cabo una actividad empresarial
quiere decir que entonces tiene ingresos efectivamente conectados con una actividad empresarial. En ese caso, esos ingresos no van a estar sujetos a una retención del 30%, sino a las tasas progresivas. ¿Ok? Por último, vemos que si hay una venta de bienes raíces, como explicaba el abogado Rubén, estará sujeto a una retención del 15% sobre el valor bruto, y independientemente de que haya pérdida o utilidad dentro de este activo. Bueno, ¿qué quiere decir Worldwide Taxation o base gravable global? Bueno, si una persona se dispara a la residencia, pues tendría que declarar sus nóminas en Estados Unidos como en el país de origen. Si tiene una actividad empresarial operativa, pues actividades empresariales operativas en Estados Unidos como en el país de origen. Toda la fuente de ingresos, no importa dónde sea ganada, tiene que ser reportada. Igual si es una actividad empresarial, el contribuyente tiene el derecho a tomar las deducciones relacionadas para ganar esos ingresos. Las deducciones personales son más limitadas, sin embargo. Ahora, lo que habilita un poco o amortigua un poco la carga fiscal es de que Estados Unidos te va a otorgar un crédito fiscal si estás ganando ingresos y esos ingresos están sujetos a impuestos en el país donde se ganan. Tienes que reportar el ingreso, sin embargo, Estados Unidos te va a otorgar un crédito fiscal. Ahora, para los no residentes, no ciudadanos, ahora vamos a hablar tocar unos puntos sobre traspaso de herencias. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, una persona extranjera hace una donación de un activo, siempre y cuando ese activo no esté situado dentro de Estados Unidos, pues no tiene fiscalización para esa donación. Como decíamos, solamente se pueden excluir $60,000 del patrimonio en caso de que exista un patrimonio situado en Estados Unidos. Ahora, todas las tasas sobre donaciones, como tocábamos antes, el rango cae entre el 18% y el 40% dependiendo del valor. Volvemos que solo son elegibles en Estados Unidos. Si quieres hacer una donación, puedes excluir hasta $18,000 por año por donante. Como el no residente también puede donar a su cónyuge que es ciudadano americano sin límites. No hay problema para donarle a un cónyuge o esposo o esposa. Por lo tanto, si el no residente y su cónyuge no es residente, solamente le podría donar $185,000 al año. Para efectos del impuesto del patrimonio, ¿qué se considera patrimonio situado en Estados Unidos? Bueno, pues bienes raíces en Estados Unidos, acciones en compañías, cuentas por cobrar con americanos, moneda ubicada, bienes tangibles y personales dentro de Estados Unidos. Por eso hay que tomar en cuenta el valor y la complejidad para poder entonces considerar si vale la pena tener una estructura o simplemente manejarlo a través de un seguro. Ahora, cambiando el tema un poco sobre impuestos de negocios, ¿cómo graban las compañías o empresas en Estados Unidos? Pues todo depende, como decíamos, el individuo, si tiene una actividad empresarial, pues tendría que reportar todo en su declaración personal, siendo igual estaría sujeto al impuesto sobre el self-employment como independiente. Para los residentes, los no residentes, eso no les va a aplicar el impuesto sobre el self-employment. Las corporaciones también son, como los individuos, son contribuyentes que pagan impuestos. Ahorita veían una de las preguntas que decía una persona que tenía una LLC que fue tratada como una S Corporation. Sí es posible, pero también hay que considerar que si no eres residente, hay límites para las personas que pueden ser S Corporations. Los partnerships son compañías que igual llevan actividades empresariales, sin embargo, estas no pagan impuestos sobre la renta, pero sí estarían sujetas a los demás impuestos. Las entidades híbridas es
por ejemplo, las LLCs o las Canadian Limited Partnerships que explicaba Rubén, esas pueden ser tratadas como corporación o transparente y hay que tomarlas o tratarlas con un poco más delicadeza para poder que se esté reportando todo adecuadamente. Igual si la compañía extranjera decide simplemente abrir una sucursal, registrarse ante el Secretary of State, bueno, pues ya también va a tener que estar sujeta como cualquier otra corporación, sin embargo, tiene más obligaciones bajo lo que se llama el Branch Profits Tax. Ahora, tocando los puntos es importante tomar en cuenta que hay contribuyentes que pagan impuestos y hay contribuyentes que no pagan impuestos. Volviendo al tema de la LLC pues es muy flexible, sin embargo, es muy común que las personas que constituyen una LLC pierden las obligaciones y se pueden estar sujetos a unas multas muy altas si no se cumple con las obligaciones fiscales. Por ejemplo, una importante es de que hay una multa de $25,000 y, por ejemplo, es una LS transparente que está operando en Estados Unidos y no se cumple correctamente, pues habría que tomar esto en cuenta. Siguiendo el tema de impuestos de negocios, ¿qué impuestos aplican? Bueno, si la empresa tiene empleados en Estados Unidos, tendría que cumplir con impuestos sobre la nómina, donde se tiene que ejercer el impuesto de retención sobre el ISR, como el Seguro Social. Igual, impuestos sobre propiedad, son también impuestos anuales que tienen que estar reportándose y cumpliendo año con año. A impuestos sobre las ventas o uso. Esto es, por ejemplo, cuando las compañías están sujetas a impuestos sobre la venta, quiere decir que están vendiéndole al consumidor. Habría que cumplir esto mes a mes. O si la compañía o el negocio adquiere un activo sin haber pagado ese impuesto sobre la venta, tiene que autoasesorarse el impuesto del uso y reportarlo. También si, por ejemplo, hay una compañía internacional donde hay préstamos intercompañías o dividendos que se están pagando, estos estarían sujetos a una retención y habría que cumplir con esa retención y reportes anualmente también. También hay impuestos sobre derecho de operar que se llaman los franchise taxes, que habría que mantenerse para poder mantener las compañías y negocios vigentes. Hablando un poco más, viendo un poco más sobre el mapa de los Estados Unidos, aquí vemos en esta gráfica los estados más altos son los estados con el color verde más fuerte. Volviendo al tema de que es muy diverso el mapa, las tasas de Estados Unidos, sin embargo, es importante saber que Texas tiene, como Wyoming, Nevada y South Dakota, tienen impuestos muy bajos que son muy benéficos para entrar a hacer inversiones. Ahora sí, por ejemplo, en casos que entra una persona y se vuelve residente de Estados Unidos, y al fin de cuentas decide salir de Estados Unidos, abandonar esa residencia, hay que tomar cuenta cuántos años esta persona fue residente, porque entonces puede dispararse un impuesto de salida. ¿Qué es un impuesto de salida? Quiere decir que el contribuyente tendría que reportarle al IRS cuál era su patrimonio, cuántos impuestos pagó. Si estos exceden ciertos montos, bueno, pues entonces habría que tomar cuenta que habría que el patrimonio de esta persona se considera que se vende al un tercero para entonces determinar el impuesto de la salida. Por lo pronto, creo que es todo por hoy y les doy muchas gracias. Quedo a la orden. Mi nombre es Mario García. Estamos al pendiente y seguimos en comunicación. Gracias. Muchas gracias, Mario. Yo creo que se nos hizo un poquito tarde, ya tenemos un rato, tenemos algunas preguntas, pero
a dejar que cada quien se comunique con los expertos. Ahí en el chat, si gustan, voy a dejar prendido un poquito abierto para que copien los datos de ellos y de esa forma ustedes se pueden comunicar con cada uno de ellos. De todos modos, respondimos algunas de las preguntas, pero por favor, contáctenos ustedes, pueden hacer alguna cita privada con ellos y ya ellos les van a responder de la mejor forma posible. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.